La lección que en esta tarde vamos a estar considerando está en pantalla, le he titulado Dependencia en el cuerpo. Y si ustedes recuerdan la última lección que tuvimos en cuanto a la primera carta a los Corintios, estuvimos considerando cómo el apóstol Pablo ilustra a través de la comparación entre el cuerpo humano y la iglesia, la insensatez de envidiar los dones que otros tenían, o la insensatez de sentirse inferior, o la insensatez de pensar que por no tener lo que otros, entonces no eran parte del cuerpo. Pero una insensatez más que estaba sucediendo en Corinto era el desprecio de los dones espirituales de otros, manifestando que los tales en realidad pues no eran tan necesarios para la iglesia. En el versículo 21 de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, nos dice la palabra de Dios: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Esto es algo, hermanos, que no sucede. Es ridículo, ¿verdad? Es absurdo pensar que un ojo puede decirle esto a la mano, o la cabeza a los pies. Bueno, de la misma manera que es totalmente ridículo y absurdo que el ojo le diga esto a la mano, igualmente ridículo es pensar que un miembro de la iglesia le puede decir a otro, no te necesito, no tengo necesidad de ti. Esto es absurdo. Y esto estaba pasando en la iglesia en Corinto. Era una insensatez, como digo, pero pasaba. El ojo, hermanos, puede ver cosas que se tienen que hacer, pero no las puede llevar a cabo porque para ello depende de la mano. Puede ver que está un papel ahí tirado el ojo, pero ¿cómo lo levanta? Necesita de la mano, depende de la mano para hacer aquello. Igualmente la cabeza podría saber que es necesario ir a cierto lugar, pero depende de los pies para poder ir allí. Hermanos, todos los miembros del cuerpo somos independientes, pero a la vez también dependemos los unos de los otros. Independientes en el sentido de que tenemos nuestra propia función, nuestro propio trabajo, no hacemos lo mismo unos que los otros, pero a la vez dependemos de los demás para poder realizar ciertas labores. Y todos a la vez, hermanos, debemos contribuir en las necesidades de la iglesia según nuestra capacidad, según nuestra posibilidad. En el cuerpo todos los miembros brindan ayuda y todos los miembros de la misma manera necesitan de la ayuda de otros. Por lo tanto, ningún cristiano tiene derecho a denigrar las funciones de los demás en el cuerpo por el simple hecho de que sus funciones son diferentes a las de los tales. No podemos hacer tal cosa, hermanos. Hacer eso es absurdo también y es muy poco inteligente. ¿Cómo es posible que esto pueda llegar a suceder en la iglesia del Señor? Este principio, hermanos, fue muy cierto para la iglesia primitiva en relación a los dones espirituales milagrosos, pero es un principio perfectamente aplicable también en la iglesia del Señor en nuestros días. No hay ninguna persona que en esta iglesia no sea útil en el trabajo de la obra del Señor. La única situación en la que un miembro pudiera considerarse como inútil en el cuerpo es que ese miembro no haga absolutamente nada. Solamente así pudiera uno considerar, pues no hay ninguna dependencia de él, no se necesita. Pero de ahí en fuera, hermanos, todo lo que los hermanos puedan hacer en relación con la obra de la iglesia, según su capacidad, es útil y es provechoso para todo el cuerpo. Para todo el cuerpo. Dice en el versículo 22 el apóstol Pablo, dice: antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, dice, son los más necesarios. Sí. Una cosa es lo que aparenta ser y otra cosa en realidad es lo importante que es, la función que tiene y que desempeña. A veces
tendemos a pensar que ciertas partes de nuestro cuerpo no son tan importantes o que no las necesitamos tanto hasta que un día nos lastimamos o nos enfermamos y se ve afectada aquella parte del cuerpo, y es ahí donde nos damos cuenta de lo mucho que ocupamos aquel miembro. ¿Cómo nos hace falta? A mí de tiempo en tiempo me salen a veces como, yo le llamo postemillas o naftas, unas llaguitas blancas. No sé por qué salen, pero de vez en cuando salen, pero cuando salen qué dolorosas son. Y no puede uno comer, se lastima y uno batalla bastante. Y ahí es donde uno se da cuenta, ¿verdad? A lo mejor el simple labio, la importancia que tiene y que a veces no nos damos cuenta o no nos detenemos a pensar. El apóstol Pablo, hermanos, aquí está diciendo que la apariencia de un miembro no siempre refleja su realidad e importancia. No. Podemos sobrevivir, por ejemplo, si perdemos un brazo. A lo mejor hay jóvenes aquí que van al gimnasio y levantan pesas y tienen sus músculos fuertes y esos miembros, ¿verdad?, muy poderosos. Pero si uno pierde un brazo, uno puede sobrevivir. Si uno pierde un pie, uno puede sobrevivir. Si pierde un ojo, uno puede sobrevivir. Pero si perdemos el corazón o el hígado o el páncreas, hermanos, estos miembros, aunque parecen muy débiles, son aún más necesarios en el cuerpo. No parecen, no aparentan ser muy fragilitos, muy débiles, pero son tan importantes, tan necesarios. Bueno, en Corinto había dones espirituales que se exaltaban más que otros, que a la vista de algunos pues eran más importantes, más valiosos, como por ejemplo el hablar en lenguas. Pero lo que está aquí enseñando el apóstol Pablo es que había algunos dones que eran más importantes todavía, como lo era el don de la profecía. Una iglesia podía existir si no había don de lenguas, pero en el primer siglo, hermanos, que no hubiera profecía era una limitante muy grande para la iglesia del Señor, porque aún no estaba el Nuevo Testamento revelado como lo tenemos nosotros. Así que, hermanos, los miembros de quien la iglesia siempre dependerá en mayor medida son muchas veces aquellos miembros más tranquilos, más modestos, miembros que a veces pasan desapercibidos, pero que siempre, constantemente están trabajando en la iglesia. A veces no nos damos cuenta en el corazón, pero es una bombita que día y noche, día y noche, día y noche está trabajando y trabajando y trabajando, ¿verdad? Y la mano a lo mejor es fuerte, poderosa, pero no siempre está trabajando. Y a veces sucede así en la iglesia del Señor. Ninguno de ellos debiera desanimarse, pensar que su labor tiene poca importancia, porque cada miembro es es muy necesario para el buen funcionamiento de todo el cuerpo. Una cosa, repito, es lo que aparenta a alguien y otra cosa muy diferente es la función que desempeña. Por otro lado también, hermanos, aquellos miembros que tengan una labor más visible no deben demostrar menos respeto por los hermanos cuyas funciones y trabajos en el cuerpo no son tan visibles. A veces hay ciertas labores, ciertos trabajos, ciertas actividades o funciones o oficios que saltan a la vista de todos y que son muy obvios. Y hay otros trabajos o funciones que se llevan a cabo de una manera discreta, de una manera que a veces muchos ni siquiera se dan cuenta, muchos ni siquiera saben. Pero aquel tal vez que hace alguna actividad que es a la vista de todos, no debe de menospreciar al que hace una actividad más modesta o que muchos pues no se dan cuenta. No. Porque, hermanos, su éxito en el reino
Llámese un anciano, un predicador, un diácono, un director de himnos, etcétera, depende en gran medida del trabajo que los demás miembros puedan realizar también. De ese trabajo que de manera discreta muchas veces realizan otros miembros en la congregación. Así que, hermanos, no podemos nosotros menospreciar, no podemos ver de una manera inferior a nadie, mucho menos por la función que desempeña en el cuerpo. Dice en el versículo 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, dice Pablo, se tratan con más decoro. Qué interesante está esto, hermanos, cómo Dios en su infinita sabiduría, Él equilibra las cosas. Él pone un orden para que no carezca nadie de honra, de dignidad. Pablo, hermanos, está aludiendo aquí a la práctica lógica de cubrir con ropa aquellas partes del cuerpo que consideramos a veces menos honorables. Algunos comentaristas piensan que se hace referencia a los órganos sexuales y de eliminación. Puede ser. Con eso el apóstol Pablo no está tratando de comparar a ciertos miembros con tales órganos. Su punto más bien es el trato que damos a las partes menos honorables de nuestro cuerpo. ¿Cómo las tratamos? Bueno, hermanos, muchas veces cuidamos, protegemos, vestimos, valoramos, se le presta mucha atención a tales partes. Y lo mismo debemos hacer en la iglesia y tratar con respeto y honor a todos los hermanos y principalmente a aquellos que tal vez no tengan cierta clase de talentos a veces, o que no tengan ciertas capacidades, o que no tengan cierta experiencia, o no tengan cierta educación secular, o cierto nivel socioeconómico. Los tales miembros deben recibir aún más honor en el cuerpo, más honra en el cuerpo. Y los miembros menos admirados deben de recibir más atención de parte de aquellos que llevan una posición más honorable en el cuerpo. Así lo hizo Dios. ¿Sí? Y los vestimos y los tratamos con más decoro, dice el Señor, en el cuerpo, hablando físicamente. Bueno, lo mismo, hermanos, muy bien se puede aplicar en la iglesia. Dice el versículo 24, note usted, dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. En lugar de menosprecio debe haber preocupación, como sucede en nuestro cuerpo físico. Sí, las partes del cuerpo, hermanos, más decorosas por lo general son las que dejamos nosotros expuestas o desnudas. Son partes más decorosas. Tales partes no necesitan una atención extra, no necesitan muchas veces ser cubiertas. Y algo similar sucede en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo. Aquellos miembros que sirven en funciones públicas, estando siempre en el centro de atención, son miembros que no necesitan del cuidado extra que necesitan muchas veces los miembros menos honorables, es decir, los hermanos de menos participación y utilidad pública. Y a veces tales hermanos necesitan una atención especial. Y podemos decir, hermanos, que ambas partes deben de complementarse mutuamente. Aquellos que realizan un trabajo más conocido, un trabajo más público, y aquellos que no, ambos se necesitan y se complementan en el cuerpo de Cristo. Quienes tal vez no tengan una participación pública en actividades de la iglesia deben de sentirse contentos y deben de sentirse honrados de tener hermanos que lo pueden hacer.
Y por otro lado, aquellos que no tienen un rol más público en la iglesia deben de reconocer el valor de los hermanos que tienen un rol más discreto y más privado y cuidar de ellos y valorar su función y su trabajo. Todo depende, hermanos, según su trabajo, según su función, según su capacidad en la iglesia. El punto es, por un lado, no sentirse inferior. Decir, no, yo no tengo un trabajo público como otros hermanos tienen, por lo tanto, yo no valgo, yo no soy parte del cuerpo. Sentirse inferior. Y por otro lado, decir, oh, yo aquí soy, ¿verdad? Yo mi trabajo es más importante porque yo aquí estoy delante de todos y el trabajo de ustedes no es importante. Ni una cosa ni otra. Ambas cosas, hermanos, son totalmente fuera de lugar. No tienen sentido. Es algo absurdo hablar de esa manera o pensar de esa manera. Hablando del cuerpo humano, Dios dispuso que así fuera la armonía entre sus miembros. Dios ha equilibrado a los menos decorosos con vestido y cuidado de parte del resto del cuerpo. Dios lo hizo así, ¿verdad? Y Dios no se equivoca. El punto, hermanos, es que esto debe de servir de ejemplo para nosotros en la iglesia y reconocer la importancia de la unidad, de la armonía, del respeto que debe haber entre todos los que componemos la iglesia del Señor. Todos los miembros deben de ser considerados importantes y todos los miembros reciben honor, cada uno a su manera, según lo ha dispuesto el Señor. Dios creó, hermanos, el cuerpo de manera que todos los miembros dependieran de todos para que no haya desaveniencia en el cuerpo, para que no hubiera guerra entre las manos y los pies, entre los ojos y la boca, entre los oídos y el olfato. Dios no quiere que haya en el cuerpo desaveniencia, por eso nos hizo dependientes los unos de los otros, con muchas funciones, con muchos talentos, con diferentes capacidades, pero al mismo tiempo dependemos de los demás. Así debemos de verlo. En la iglesia, hermanos, necesitamos de nuestros hermanos por el trabajo y función que todos ellos realizan en el cuerpo. Necesitamos de lo que hacen, de aquellos hermanos que hacen un trabajo público, y también necesitamos de los hermanos que hacen un trabajo en privado. Necesitamos en la iglesia de los hermanos de más experiencia, pero también necesitamos de los hermanos que son más jóvenes y fuertes. Necesitamos de los varones, pero también necesitamos de las mujeres. Necesitamos de todos, porque todos estamos conectados y todos nos necesitamos. Así es en el cuerpo de Cristo Jesús. Aquí no hay miembros que sean independientes en el sentido de no tener necesidad de los demás. Por eso dice en Efesios capítulo 4 y versículo 16, Efesios 4 verso 16 dice Pablo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, note usted, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, el cuerpo compuesto de muchos miembros está concertado y unido. Y todos los miembros trabajan, tienen una función. Y el cuerpo en total recibe crecimiento, recibe edificación, recibe beneficio. Hermanos, hoy en día vivimos en una época en que la gente no ve la necesidad de la iglesia local. Y de nosotros muchas veces depende que ellos vean la importancia de ser parte de la iglesia del Señor. Sí. Hay quienes dicen, bueno, yo creo en Dios, yo sí creo en Cristo, pero yo no necesito ser parte de ninguna iglesia. Yo no necesito ser parte de ustedes. Yo estoy bien en mi casa, yo creo en Dios, yo tengo fe y nada más. ¿Para qué? ¿Para qué
¿Para qué ser parte de un grupo de personas y tener que estar ahí, verdad, con ellos, adorando o trabajando en ciertas actividades? No, 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 eso no. Yo con que crea en Dios. No ven la importancia, la necesidad de ser un miembro activo en la iglesia y de beneficiarse del trabajo y la función de los demás miembros que la componen. Somos un cuerpo y todos los que componemos este cuerpo trabajamos juntos en el reino de Dios. A veces enseñando, a veces animando, a veces corrigiendo, a veces ayudando, a veces sirviendo. De muchas maneras podemos trabajar en este cuerpo. Y es importante, hermanos, que seamos un cuerpo unido y que cada uno de nosotros aporte para este cuerpo que es la iglesia. En este cuerpo, hermanos, no hay envidias, en este cuerpo no hay celos, no hay rivalidades, tampoco hay denigración entre sus miembros. Y de la misma manera que el pie, por ejemplo, de un futbolista no recibe el honor porque metió 3 goles en el partido, sino todo el futbolista, toda la persona entera recibe el honor por lo que ha hecho. Lo mismo sucede, hermanos, en la iglesia. Todo lo que nosotros hagamos, lo que hace un miembro, todo el cuerpo de Cristo recibe honor y recibe beneficio. Trae gozo para todos. Y yo digo principalmente para Cristo Jesús como cabeza del cuerpo. Cuando usted, por ejemplo, le enseña la palabra de Dios a otra persona, o cuando usted trae algún amigo visitante a las reuniones, cuando usted, por ejemplo, va al hospital a ver a un enfermo, cuando usted ayuda a alguien que se encuentra en una situación de necesidad, cuando usted, por ejemplo, dirige un acto de culto, cuando usted, por ejemplo, administra la tecnología en el cuartito como está el hermano Edgar, cuando usted, por ejemplo, trabaja en el aseo de la iglesia como ayer estuvimos aquí algunos, hermanos, cuando se hace algo para la obra del Señor, en realidad representamos a toda la iglesia y toda la iglesia se beneficia de este trabajo, de esta actividad que algún miembro hace. Todos. Así como el trabajo de la mano es para beneficio de todo el cuerpo, lo es también el trabajo de cada uno de nosotros en particular. Esto es algo bien importante y es una ilustración muy, muy práctica y muy hermosa la que hace aquí el apóstol Pablo. Versículo 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Oh, así es. Cuando duele una parte del cuerpo, duele todo el cuerpo. Cuando nos duele mucho la cabeza, o nos duele mucho la rodilla, o nos duele mucho la espalda, o nos duele mucho, algo nos duele. A veces ya los que entramos ya a los 40 ya empezamos a experimentar lo que son los dolores. Yo por muchos años, hermanos, no había experimentado ciertos dolores y ahora que ya paso los 40, ya sé lo que es un dolor de rodillas, ya sé lo que es un dolor de hombros, varias cositas por ahí que me han pasado. Y hermanos, todo el cuerpo se duele, todo el cuerpo. A veces cuando uno trae un dolorazo de cabeza, pues uno se acuesta, descansa, se atiende ese dolor. Y así debemos estar conectados entre nosotros. Así debemos de ser en la iglesia. Sí, de alguna manera, hermanos, nosotros estamos conectados, debemos sentir, debemos sufrir juntos como hermanos, como miembros de este cuerpo. Debemos de gozarnos juntos también, que lo que le suceda a algún miembro en la iglesia pueda afectar a los demás. Si algún hermano está pasando por alguna situación difícil, algún problema, alguna enfermedad, algo doloroso, alguna pérdida, sentir nosotros ese dolor también. Y no decir, bueno, es el hermano, es la hermana,
No, pues allá él, allá ella. No. Y hacer algo para ayudar si en nuestras manos está. Y al revés también, cuando algún hermano o alguna hermana se goza, alguna situación de alegría, de felicidad en él, en su familia, pues también nosotros debemos estar contentos. Nos debe dar gusto que a tal hermano le vaya bien, o que esté siendo exitoso en su trabajo, o que esté prosperando. Qué bueno, qué gozo siento yo. Y si algún miembro recibe honra, no nos vamos a sentir celosos, sino que nos vamos a alegrar de que así sea, así esté sucediendo. Dice en el versículo 27, bueno, dice Romanos 12:15, dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ese debe ser el sentir de los miembros de la iglesia: gozarnos o llorar según sea la situación, no necesariamente por lo que nos pasa a nosotros, sino por lo que sucede en la vida de los demás. Versículo 27, dice la palabra de Dios: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Pues no, ¿verdad? Lógicamente no. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, dice aquí el apóstol Pablo. Sí, hermanos, uno a uno, cada cristiano contribuye con sus propias habilidades, sus talentos dados por Dios para el bienestar del cuerpo de Cristo. En la iglesia del primer siglo pues había apóstoles y profetas, y había hermanos que tenían dones milagrosos como las lenguas o el hacer milagros o el profetizar, etcétera. Y había su importancia dentro de la iglesia. Para algunos el hablar en lenguas era lo máximo, pero si se fijan aquí en la lista está hasta el final. Está hasta el final. Hermanos, no puede haber cuerpos sin miembros individuales contribuyendo. No puede haber cuerpos sin miembros individuales contribuyendo con lo que cada uno tiene. Si no hacemos esto, hermanos, el cuerpo va a estar deficiente, va a estar imposibilitado, incapacitado para llevar a cabo su trabajo. El cuerpo es un conjunto de miembros funcionando como una unidad. ¿Sí? Así es. Así debe de ser la iglesia, hermanos del Señor. Así debía ser la iglesia en Corinto, y así debemos de ser también nosotros, independientemente, hermanos, de los dones de los dones milagrosos en aquel tiempo, e independientemente de los dones o talentos naturales que hoy en día pudiéramos tener. Así que, hermanos, en cuanto a esto que hemos considerado, evitemos dos extremos muchas veces que se dan en la iglesia. Algunos miembros adoptan estos extremos. Uno es pensar que no necesitamos de los demás hermanos. Nadie piense así, por favor. Nadie actúe de esta manera. Porque cuando alguien dice: no necesito de los hermanos, yo no te necesito, no tengo necesidad de vosotros, yo puedo solo, yo soy independiente, no necesito de nada ni de nadie. Cuando alguien piensa así, hermanos, esta forma es orgullo. Es una forma de orgullo, y se va a ver también reflejada en la vida de tal persona. Esa persona descuidará la iglesia local, porque dice: yo no necesito de la iglesia. Va a descuidar el trabajo en la iglesia, la asistencia en las reuniones, va a descuidar la participación en las actividades. ¿Sí? Cuando alguien cree que no le hace falta estar con sus hermanos, estar unido a ellos y trabajar junto con ellos y proveer ayuda para ellos, va a descuidar su trabajo como cristiano.
Debemos cada uno ser parte integral de la iglesia del Señor. Y la otra cosa, el otro extremo que a veces algunos adoptan es pensar que no tenemos nada que ofrecer. ¿Sí? Pues, ¿qué puedo hacer yo? ¿Verdad? Y no es que otro lo denigre, a sí mismo. La persona se hace chiquita y dice, no, pues ¿yo qué? ¿Qué hago? Yo no sé hacer nada, yo no puedo hacer nada, yo aquí no. Eso afecta también su vida espiritual. Aunque usted sea una persona nueva en el Evangelio, o usted sea un joven de edad, o ya esté anciano, viejo de edad, o usted sea mujer o sea varón, usted tiene mucho que dar en la iglesia. Ese tipo de cosas no son limitantes para ser útiles y activos como miembros del cuerpo de Cristo. Usted es importante y la iglesia le necesita. Usted hace falta, hermano, hermana. El día que usted no está en este servicio y está su lugar vacío, nos hace falta. El día que hay una actividad en la iglesia y usted no está, nos hace falta. Sí, hermanos, todos somos importantes. Todos somos necesarios. Y en lugar de estarnos comparando con los demás, seamos una parte del cuerpo que trabaja junta, en armonía con los demás para gloria de Dios. No se compare en ese sentido de inferioridad. Decir, no, yo no hago lo que el hermano hace. No, pues yo aquí no. ¿Cuándo voy a poder ser aquello? ¿Cuándo voy a poder yo hacer lo que aquel hace? No. Usted haga lo que usted pueda hacer. Y estoy seguro, siendo para la obra del Señor, va a ser muy importante, de mucho valor, de mucha ayuda para el cuerpo de Cristo. Termina el apóstol Pablo introduciendo, hermanos, un tema nuevo. Él habla de un camino mucho mejor para nosotros, mucho mejor que los dones espirituales, y ese es el camino del amor. El amor, hermanos, es algo muy, muy importante en la iglesia del Señor. Los talentos, las capacidades son muy útiles, pero si no hay amor, todo eso, hermanos, de nada sirve. Y es lo que continúa el apóstol Pablo explicando en el capítulo 13 de esta carta, y lo vamos a ver la siguiente lección con el favor de Dios. Gracias a cada uno de ustedes por su atención prestada a este mensaje. Hay amigos que nos visitan que pues nos da gusto que estén aquí y deseamos de todo corazón que sigan estando, pero también deseamos que vengan a formar parte de este cuerpo del cual estuvimos hablando en esta tarde. Es el cuerpo de Cristo. No hay honor más grande que ser un miembro de este cuerpo y ser un miembro activo de él. ¡Qué bendición! Cuando obedecemos el Evangelio, somos añadidos a la iglesia. Ahora formamos parte de este cuerpo espiritual y queremos que usted también reciba este beneficio. Si en esta hora hubiese algún amigo que quiera obedecer el Evangelio y ser bautizado o bautizada, pues le invitamos de todo corazón. Vamos a cantar un himno y mientras cantamos el himno, medite en esta invitación que le hacemos.